Bueno, buenos días. Yo había escrito otro título, pero bueno, en una reescritura había escrito asuntos de escrituras y quería un poco mencionar alguna cuestión sobre el tema de la escritura y de por qué escrituras con plural. Para ver si podemos pensar en relación a algunas cuestiones que pasan con la escritura que no es alfabética, si tiene algo que nos importe para el psicoanálisis. Este es como una primera propuesta. Les quería contar que este tema que estamos tratando en el foro va a continuar en una actividad que se va a hacer el año que viene en la Feria del Libro, en abril. Así que bueno, la idea es poder continuar trabajando sobre este tema. A ver. A mí me motivó trabajar sobre esto la siguiente situación. Fui encontrando que Freud, no solo cuando trabaja la cuestión de los sueños en relación al contenido manifiesto, habla de escritura jeroglífica o de escritura antigua o de escritura figural. Habría que tener más tiempo para desarrollar cuestiones respecto de la traducción del alemán sobre estos términos, sino que también en estudios sobre la histeria ya muy tempranamente. Él dice que él junto con Breuer ya habían pensado que los síntomas se escribían a modo de una escritura antigua que necesitaba otro texto bilingüe para poder ser descifrado. En Signorelli, cuando él trabaja el olvido de los nombres propios en psicopatología de la vida cotidiana, él también menciona que leyó el significante Signorelli como un jeroglífico, y él dice que bueno, y en realidad está hablando de cómo aparecen los sustitutos del significante olvidado, y él dice: en sus sustitutos, sin miramiento por el sentido ni por el deslinde acústico entre las sílabas, vale decir que en este proceso los nombres han recibido parecido trato que los pictogramas de una frase destinada a transmutarse en un acertijo gráfico, un rebus. Bueno, esto para contarles lo que a mí me motivó a trabajar un poco esta cuestión, y además también que me llamó la atención que Lacan en Instancia de la Letra dice algo que luego yo volví a leer en Freud, que es que el ideograma, podemos decir jeroglífico, pero también podemos decir ideograma. Tendríamos que hacer también una nota al pie para hablar sobre la conveniencia o no de usar esta palabra para referirnos a este tipo de escritura. Quedará para más adelante, pero Lacan dice que en esta escritura estamos incluso donde se habla de pretendido ideograma, estamos en el nivel de la letra, de una letra. A mí esto me hizo también poner mi atención sobre algo que dice Freud cuando empieza el capítulo del trabajo del sueño, que él dice que sus predecesores en la cuestión de interpretar los sueños cometieron un error que fue tomar el jeroglífico como una pictografía, como una cuestión de dibujo y no como una cuestión de escritura que requiere una lectura, ¿no? Si es una escritura, eso demanda una lectura distinta de si es un dibujo. Bueno, yo quería
decir dos o tres cositas respecto de lo que considero que son prejuicios occidentales respecto de una pretendida evolución de la escritura hacia la escritura alfabética, en el sentido de que voy a tomar algunas cosas de un libro que se llama Historia de la Escritura, de Louis Jean Calvet. Él propone renombrarlo y llamarlo Historia de las Escrituras de las cuales tenemos algún registro, porque él dice que, bueno, que en realidad nosotros solo tenemos acceso a las escrituras que fueron registradas sobre materiales que han sobrevivido al tiempo, pero podría ser que otras culturas escribieran y nosotros no vamos nunca a poder saber. Él plantea que hay un problema con la escritura que arranca en un prejuicio que es un proverbio, retomando lo que decía Paula, que es: a las palabras se las lleva el viento. A partir de ese prejuicio aparece una idea que para él es errada, que es que la escritura es simplemente un modo de representar de una manera más sólida esta fugacidad de la palabra hablada. Esto para él representa un problema que es lo que origina que se vaya creyendo desde la lectura occidental que la escritura ideográfica es una escritura, como decía, encontré una cita de Rousseau sobre los tipos de escritura, es una escritura de salvajes o de pueblos bárbaros. Voy a ver si lo encuentro porque hay una referencia a Rousseau sobre la cuestión de la escritura. Él dice: la que describe no tanto los sonidos como las ideas, pensando aquí en jeroglíficos egipcios o en los glifos aztecas. Él va a decir que hay tres tipos de escritura, ¿no? Esta que describe no tanto los sonidos sino las ideas, la que hace representar las palabras y las proposiciones por medio de caracteres convencionales, acá es el caso de la escritura china, y las que componen las palabras por medio de un alfabeto. Estas tres maneras de escribir responden con bastante exactitud a tres estados diferentes bajo los cuales se pueden considerar las naciones constituidas por los hombres. El dibujo de los objetos corresponde a los pueblos salvajes, el signo de las palabras y de las proposiciones a los pueblos bárbaros y el alfabeto a los pueblos civilizados. Yo lo que quería, mostrarles con un ejemplo sobre la escritura jeroglífica es, qué gran error de pensar, plantear la cuestión así, porque, qué es lo que nos propone, porque yo en el argumento un poco lo que dejé de manifiesto es que me parece que un problema grande que nos plantea la escritura alfabética es que nos hace creer en una especie de ilusión que uno lee lo que está escrito. La escritura no alfabética invita o nos confronta con que hay que leer además otra cosa que no está escrita en ese ideograma. Entonces esto yo se los quería ejemplificar con algo de la escritura jeroglífica y después si puedo con algo de la escritura china, pero no sé si voy a poder, y un ejemplo con la cuestión de la relación íntima que hay entre escritura y lectura, mostrando la manera que tienen los japoneses de leer y de escribir, donde pareciera que primero hay una lectura y después hay una escritura. Respecto de los jeroglíficos, creo que María Inés decía la cuestión pre-Champollion o pre-freudiana. Es interesante porque si bien en la historia de los desciframientos de los jeroglíficos ya se sabía que los jeroglíficos, además de escribir palabras, escribían también, era una escritura fonética. Lo que Champollion se da cuenta, y que me parece que es lo que interesa a nuestro trabajo, es que les voy a leer
una cita que hace Calvet del texto de Champollion, que yo no lo pude conseguir todavía, pero ya lo voy a atrapar. En un libro que se llama, un libro de Champollion que se llama, en la desorganización, pero esto estaba escrito y organizado y bueno, no, en este momento no está más. Así, principios generales de la escritura sacra egipcia. Champollion dice que principios generales de la escritura sacra egipcia, porque otro prejuicio también era que la escritura jeroglífica era solo para escribir textos sagrados y bueno, esto se descubrió que no era así. Para hablar sobre la estructura de la escritura egipcia, Champollion dice que había distintas operaciones. Por ejemplo, por sinécdoque, es decir, tomando la parte por el todo. Por ejemplo, de este modo, una cabeza de buey representaba un buey, una cabeza de oca representaba la oca. Por metonimia, es decir, representando la causa por el efecto por la causa o el instrumento por lo que lo produce. Así, por ejemplo, mediante una luna creciente, con los cuernos hacia abajo, tal como el cuerpo celeste se muestra a la vista hacia finales del mes, se representaba el mes. Por ejemplo, hay otro ejemplo, ojos humanos para decir mirar, para escribir mirar, por metáfora, era otro de los casos. Tomando un objeto que guarda algún tipo de similitud real o generalmente supuesta con el objeto de la idea que quieren representar. De esta manera, por ejemplo, el halcón escribía lo sublime. Y una cuarta operación que él le llama por enigma, que es, según Champollion, cuando con el fin de expresar determinada idea se recurre a un objeto físico que mantiene solo una relación en exceso oscura, ciertamente alejada, y a menudo puramente a nivel convencional con aquel objeto que pretende representar. Por ejemplo, se utilizaba una pluma de avestruz para escribir la palabra justicia, porque para los egipcios todas las plumas del avestruz eran iguales. Entonces, digamos, estamos frente a una situación, frente a una escritura que no es meramente la reproducción ni de palabras por medio de dibujos, y además frente a una situación especial, que es que estos ideogramas, además de representar una palabra, representaban también grupos consonánticos, consonantes. 5 minutos. Sí. Consonantes y letras. Y además de algo que se llama determinativos, que me llamó la atención. Freud habla de los determinativos en la interpretación de los sueños, al modo de cómo se escribía en jeroglífico, que es usar el ideograma ni como palabra ni como sonido, sino para dar una idea de semántica de lo que se está escribiendo. Con lo cual, la lectura del jeroglífico, de la escritura jeroglífica, implica toda una serie de, digamos, de operaciones que tiene que hacer el lector para poder leer. Esto, por un lado, quería, pero bueno, no voy a tener tiempo, leerles algo en relación a un artículo de Febrier sobre la escritura jeroglífica, donde él lo que propone es que para leer la escritura jeroglífica había que hacer como una especie, él le llama gimnasia mental, en relación a que había que como aislar sonidos y después volver a componerlos para poder leer lo que ahí estaba escrito. Entonces, bueno, me parece que eso nosotros, al
estar, digamos, inmersos en una manera de escribir alfabética, todo eso lo perdemos esas capacidades, digamos, que para ellos eran cotidianas. Voy a decir dos cuestiones sobre, bueno, y que si uno se pone a pensar que estas operaciones para escribir, donde un ideograma representaba una sílaba o un grupo de consonantes, digamos, la escritura alfabética sería como llevar hasta esas últimas consecuencias este proceso que se llama acrofonía, que es, digamos, ahora está un poco de moda también en las marcas de ropa, de solamente, digamos, extraer las consonantes y, digamos, dejar como una sigla. No es una sigla, sino que son solo las consonantes de la palabra. Es algo que ahora, digamos, se usa bastante. Esto llevado, digamos, a la primer letra de la palabra es lo que da como resultado la escritura alfabética. Somos, digamos, en este sentido es como una herencia que tenemos, los que escribimos, los escribientes alfabéticos, pero donde quedó muy olvidado todo el proceso, todo el juego que implica escribir. Quería decir que algo sobre la cuestión de la escritura japonesa, que saben que es una escritura que aparece en Japón, más o menos alrededor del siglo IV, donde se usan los caracteres chinos para escribir la lengua japonesa, pero que hay algo interesante que es la cuestión de la lectura. ¿Por qué? Porque para escribir, digamos, si bien la escritura japonesa también tiene un sistema de escritura de sílabas, un silabario que se llama hiragana, que se podría escribir en hiragana, se mantiene esta manera también de escribir con ideogramas. Algo que también los egipcios podrían haber escrito con un alfabeto, ellos habían también construido un alfabeto por medio de este proceso de acrofonía, pero sin embargo, por alguna razón que solamente podemos conjeturar, pero no sabemos, seguían escribiendo con estas varias maneras. Digamos que digamos, es como una escritura, es una escritura de rebus en sí misma la manera de escribir de los egipcios. Algo parecido pasa en la escritura china y en la lectura japonesa. En la escritura barra lectura, porque es una escritura que necesariamente conlleva una lectura. Un carácter chino, cuando se escribe en japonés, se llama kanji. Inclusive cambia su manera de nombrarse. Y el kanji japonés tiene dos modos de ser leído. Un modo que se llama onryomi, que quiere decir lectura por el sonido, y un modo que se llama kunryomi, que es la lectura semántica o lectura japonesa. Cada letra, vamos a decir, soporta esta doble lectura. Hay algo que a mí me parece que es muy importante para pensar, que es que la lectura on es una lectura del sonido chino que tiene esa palabra cuando se dice. Más allá de que se sepa qué quiere decir qué significa ese kanji. O sea, a ver, si lo puedo tratar de desmenuzar. A ver, esta posibilidad de doble lectura, incluso yo había armado algo para mostrarles una manera, digamos, de leer esto, pero no lo tengo ahora, que es un mismo carácter escrito 12 veces y cómo podía leerse con una frase coherente en japonés
usando, porque tanto la lectura ON como la lectura KUN no son un solo tipo de lectura, sino que cada una a su vez implica varios tipos de lectura según en qué época ese carácter fue introducido en Japón, en qué dinastía y cómo para qué se lo usaba, para escribir qué se usaba. Con lo cual es una simultaneidad de lecturas que se hacen. Entonces, me parece que este tipo de escrituras patentizan todo esto que nosotros venimos hablando, bueno, desde que empezamos hoy, y esto con lo que trabajamos, esta situación del lenguaje para el ser humano. Digamos, por un lado, porque me parece que la escritura japonesa es una especie de situación todo el tiempo de algo por lo que todos pasamos en algún momento y seguimos pasando, que es la situación de alienación al lenguaje. En relación a que hay una situación, la lectura ON implica una situación de alienación a la lengua china, porque ese kanji es leído con el sonido parecido, no es con la palabra china. Hay un ejemplo, por ejemplo, Tokio es una palabra que está compuesta por dos kanjis que, el primero que es to, que quiere decir en chino, que se dice ton, pero el japonés lo lee to. Y kyo es ciudad. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una palabra que está armada por dos lecturas diferentes, donde están involucradas dos lenguas distintas, o por lo menos el sonido de una lengua que deja en aquel que está leyendo, que tiene otra lengua y está leyendo algo escrito en chino. Bueno, termino entonces aquí. No, está bien, ahí podría terminar ahí perfectamente. Bueno. Preguntas, comentarios. ¿Tu nombre? Pablo. No, era un comentario y también una pregunta. Ahora con este tema de los celulares y todo eso, aparece una ampliación, digamos, del uso de la escritura que no estaba antes con los emojis, los stickers, que podría remitir a estos hieroglifos, jeroglíficos, que permite una lectura por parte del otro. Creo que hace 30 años era como impensable eso. Y una pregunta. Bueno, vos planteaste bien el tema de Champollion con la escritura egipcia y la escritura en Oriente. Digamos, este pasaje de la escritura china a el lenguaje japonés. ¿Vos hiciste alguna lectura en relación a esta lectura que hace Freud cuando habla del descubrimiento de Champollion, pero también el análisis que él hace de la escritura china, la indeterminación del lenguaje? Sí, gracias por la pregunta, porque lo tenía marcado aquí. Freud hace una mención porque él sigue hablando de esta cuestión de la escritura jeroglífica. En las conferencias, él hace una mención en una conferencia sobre las indeterminaciones, se llama incertezas y críticas. Él lo toma desde el lado de la crítica, que a él le van a criticar que hay una indeterminación en la lectura de los sueños, y él dice, es la misma indeterminación que tiene, por ejemplo, la lengua china, que él incluso dice, a uno le da miedo, si uno se pone a estudiarla le da miedo la indeterminación que tiene, sin embargo es una lengua, se habla hay una gran parte del planeta que habla en esa lengua y que escribe en esa lengua. Sobre lo de los celulares, lo que yo pensaba es que habría que pensar, yo veo que habría una diferencia, que es que eso que pasa con esa escritura, con los dibujitos,
en general para nosotros crea problemas, siempre crea una pelea, crea un problema, un desentendimiento. En cambio, en la escritura egipcia eso era un gusto, digamos, un gusto por ese malentendido, esa dificultad para leer. Era una escritura que posibilitaba hacer juegos de escrituras, y el que escribía estaba comprometido y, digamos, le gustaba hacer eso. Me parece que nosotros hoy esas cosas las leemos como algo que es un problema, que nos trae dificultades y enojos y cosas. Me parece que ahí habría como una diferencia. Pero...